Nuevamente, bienvenido a la Iglesia Nueva Vida. Qué precioso tiempo de alabanza. ¿Cuántos están de acuerdo? A veces dudo si seguir cantando o empezar de una a predicar, porque todos los tiempos en la presencia del Señor son deliciosos, son preciosos. Y hoy comenzamos una nueva serie sobre la carta a los Efesios. Una carta preciosa para la iglesia. Efesios es uno de los libros de la Biblia más influyentes en cuanto al pensamiento cristiano, junto con los Salmos, con el Evangelio de Juan, con la carta a los Romanos. Efesios es una carta preciosa y no es tan larga, es cortita, pero es como un concentrado, un condensado de enseñanza en el libro de Efesios. Y muchos hablan de Efesios como un punto culminante en la enseñanza, en el pensamiento de Pablo, en todo lo que él muestra, en todo lo que él piensa, en todo lo que él enseña a lo largo de sus cartas, de sus escritos. Y cuando leemos Efesios, es como subirse a un edificio alto y tener como un panorama de una ciudad que uno conoce. Si uno ha leído los otros escritos de Pablo, al leer Efesios, es como tener ese panorama y reconocer sus pensamientos, pero verlos relacionados entre sí como desde otro ángulo, de un ángulo alto, ver un panorama de lo que él piensa. Entonces eso es el libro de Efesios. Efesios nos habla de tantas cosas preciosas e importantes para la iglesia. Nos habla de Dios llegando hasta nosotros, alcanzándonos y transformándonos en la nueva sociedad que somos, en su pueblo, en su iglesia. Efesios nos habla de identidad, un tema muy importante. Nos habla del mundo, de Jesús, del significado de la salvación, de la iglesia, del comportamiento que debe tener un cristiano. Nos habla del matrimonio. Nos habla de la familia. Y algo muy importante, como les decía, que de Efesios habla, es la identidad cristiana. ¿Quiénes somos como cristianos? ¿Quiénes somos al entregarle nuestra vida a Cristo como individuos? ¿Quiénes somos como pueblo, como iglesia? ¿Qué es lo que significa concretamente seguir a Jesús? ¿Qué significa ser transformados por Él, pertenecerle a Dios? ¿Qué significa todo esto para nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra ética, nuestro sentido moral, nuestra forma de pensar, nuestro sentido de comprender lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué significa para nosotros en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros patrones? Hay relaciones que son más difíciles que otras. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Relación con nuestros empleados, para los que tienen empleados. Y también cómo influye nuestra fe en todo eso, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, en nuestro rol en la sociedad, en nuestro trato con los demás. ¿Es tu fe influencia en tu vida? ¿O solo un accesorio que sacamos el fin de semana cuando vamos a la iglesia? Como algo para decorarnos. Como cuando nos vestimos así elegantes para venir el sábado. ¿Qué es nuestra fe en nuestras vidas? ¿Una decoración que usamos cuando la necesitamos? ¿O es algo que es parte realmente de nuestra realidad de todos los días, de nuestras decisiones? ¿Qué tanto peso tiene tu fe en tu vida? ¿Qué tanto peso tiene en tu identidad como persona? La identidad, como les decía, es uno de estos grandes temas en esta carta. Y la carta nos describe el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir según esta nueva identidad en Cristo. El poder del Espíritu Santo nos permite vivir y encarnar a Cristo en nuestras vidas, pero también vivir seguros de quiénes somos, seguros de nuestro futuro, seguros de nuestra herencia como hijos de Dios y de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y las enseñanzas en esta carta sobre lo que es ser el pueblo de Dios, la sociedad que Dios ha creado, hace que sea una carta muy importante para comprender quiénes somos como iglesia, como pueblo. Porque recuerde que la Biblia habla más en plural que en singular. Habla del pueblo de Dios, del nosotros. Jesús le enseña el Padre nuestro, no el Padre mío. Mío solito, mi Dios para mí solito. No, habla también en un sentido plural. A veces nos vamos a un extremo individualista que la Biblia no se encuentra ahí. La Biblia nos habla de que somos, por ejemplo, un pueblo y los mandamientos son para bendecir, para cuidar a los demás. Tenemos que tener esa mentalidad de pueblo. Entonces esto nos enseña quiénes somos como pueblo de Dios y sobre todo cómo podemos ser fieles a esta identidad
como pueblo, a pesar de los desafíos de la vida, a pesar de los cambios en nuestra sociedad, en la época, cómo nuestra identidad influye lo que somos. Y conocerla es primordial para ser fieles a esa identidad en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, de la comida rápida, de internet, en medio de muchos cambios en cuanto a valores, a ética, a lo que es moral en el mundo. La realidad de la iglesia de hoy es radicalmente diferente a la realidad de los primeros cristianos. Hay muchas cosas que son distintas, hay algunas que son similares, pero hay muchas que son radicalmente distintas. Y tenemos que conocer nuestro llamado y nuestra identidad para ser fieles al Señor, a pesar de los cambios. Por eso es importante comprender todo esto. Y es primordial entender que no importa el mundo alrededor nuestro. No importa que tanto cambie la sociedad. Todo lo que nombramos, la tecnología, la mentalidad, los valores, el contexto geográfico, histórico, social, económico, tú y yo seguiremos siendo la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, sus hijos, sus herederos, sus representantes, cuyos valores, la mentalidad, los ideales son los valores del reino de Dios que encontramos en su palabra, que era verdad antes, es verdad hoy día y será verdad para siempre. Esos somos nosotros, sus hijos, su iglesia. Pase lo que pase alrededor nuestro. Nuestros valores, nuestra roca, nuestra ancla, su palabra. Por eso es necesario saber lo que Dios dice de nosotros, lo que dice de su iglesia. Y Pablo en esta carta habla de una forma muy directa y muy clara del hecho que la vida de un cristiano tiene un antes y un después. Antes de Cristo y ya con Cristo. Un hijo de Dios tiene un propósito eterno, un destino seguro y glorioso. Nuestra fe debe marcar un cambio de vida. Nuestra fe la debemos vivir, se debe notar. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje que trae una profunda transformación y que te da literalmente una nueva identidad. Y esta carta a los Efesios, justamente una carta que era una carta general, dirigida a varios creyentes. La idea es que fuera leída en varios lugares, que llegara esta carta y que se enseñara en varias iglesias con todas estas enseñanzas. Y algo tan impactante y también importante es que Pablo la escribe desde prisión. La escribió estando en la cárcel. Pero él tiene una relación tan preciosa con Dios que es capaz de escribir esta carta llena de enseñanza, aunque su contexto no sea el mejor. Y comienza con un saludo caluroso, lleno de amor y deseando bendición para la vida de sus lectores. En Efesios 1, versículos 1 y 2, él dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Qué lindo saludo, qué lindo comienzo en esta carta. Qué poderoso leer una carta escrita por un hombre que tiene una confianza tan grande en el Señor, una fe, una seguridad tan grande en su futuro, que está en las manos de Dios, que está en toda confianza, en seguridad, que mismo estando encarcelado puede escribir estas líneas. Puede escribir deseando gracia, paz de parte de Dios a sus lectores. Esto es un fragmento cortito, el principio de la carta, pero ya tiene mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos sobre la confianza en Dios, sobre cómo Pablo confía en el Señor y cómo debiéramos nosotros también confiar en Él. Él está en una situación que cualquier ser humano categorizaría de crisis. A nadie le gustaría estar en la cárcel. Nadie encontraría que es una buena idea, que es algo lindo. Está en la cárcel por predicar de Cristo, por causa de su fe. Por predicar obstinadamente que Cristo murió, pero resucitó, que venció la muerte, que es el único Dios, el único digno de confianza, el único capaz de salvar, de amar con un amor incondicional, el único capaz de perdonar pecados, de dar libertad. Habla de libertad estando en la cárcel, el único capaz de dar una verdadera paz. Nosotros, cuando nos ocurre algo malo, lo primero que buscamos es un culpable. Para decir, no, es culpa de él si me pasó esto. Si me pasó esto, es culpa de cualquier persona menos mi culpa. Si me para la policía y me pasan un ticket, es la culpa de cualquier otra persona menos yo que estaba detrás del volante. Claro que sí.
Siempre buscamos que sea la culpa de otro. Y cuando encontramos un culpable, qué alegría saber que no es culpa nuestra. Qué alegría saber que yo no soy responsable. Nos gusta quitar la responsabilidad de nosotros. Pablo, técnicamente el culpable de que estuviera en la cárcel era Cristo, porque predicaba a Cristo. Y seguía predicando a Cristo. Seguía predicando lo que él sabía. Un mensaje transformador. Él no empezó a renegar, no se enojó, no se alejó de su fe. Él muestra aún más amor, más pasión, más fuerza para predicar, más compromiso, tanto por Cristo como por su iglesia. Y desde prisión escribe esta carta llena de sabiduría y de enseñanza. Una carta en la que explica las maravillas de la salvación en Cristo, la bendición de estar en Él. De hecho, la frase esta, en Cristo, es una expresión que encontramos varias veces en la carta. Nos estableció en Cristo, somos herederos en Cristo, sellados en Cristo, perdonados en Cristo, creados, redimidos. Vamos, iglesia Nueva Vida, despierten un poquito más. Sellados, perdonados, bendecidos, transformados en Cristo. Todo en Cristo. Cristo es nuestro todo, Cristo es nuestra bendición, Cristo es nuestro futuro, Cristo es nuestra seguridad. Y es precioso ver a Pablo hablar de esta forma estando en la cárcel. Porque es fácil decir que Cristo es nuestra bendición cuando nuestro alrededor es bendición, cuando nos está yendo bien, cuando tenemos una temporada de bendición. Es fácil decir Cristo es mi bendición cuando no hay ningún problema. Es fácil decir Cristo es nuestra paz cuando tu entorno está en paz, cuando está en una temporada que todo está bien. Decir que Cristo es tu alegría cuando en ese momento estás alegre. Pero aquí Pablo lo dice mostrando que realmente no importan nuestras circunstancias. No importa lo que ven nuestros ojos, un gran consuelo que tenemos frente a cualquier situación, cualquier adversidad es poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en lo eterno, nuestra mirada en sus promesas y darnos cuenta que sea lo que sea que estamos viviendo hoy es pasajero y mucho más pequeño de todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús, porque tenemos promesas de eternidad, tenemos promesas de bendición eterna, no importa cuál sea el desafío actual, es pasajero, pero sus promesas son para siempre. Y si tú lo crees, deberías decir amén, sea lo que sea, Cristo en mi futuro. Y no hablo de ignorar los tiempos difíciles. La Biblia también nos enseña en Romanos 12:15 que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que están felices. Es parte también del consuelo como pueblo de Dios, estar juntos los unos por los otros, consolarnos, reír con los que ríen. No es de ignorar el dolor, las tormentas, pero se trata de buscar consuelo en el lugar correcto. Se trata de buscar al Señor, buscar su casa, buscar su presencia, buscar consuelo en medio de su pueblo. Se trata de vivir y saber que hay una esperanza para un futuro mejor. Se trata de un conocimiento que no estamos solos. Se trata de ver más allá de la prueba, ver la recompensa que tenemos en Él. Y Cristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero después da esperanza también y le dice, pero no tengan miedo, yo he vencido el mundo. Eso nos dice Cristo. No es sorpresa vivir momentos difíciles. El Señor lo dijo, el Señor lo vivió. Y recordar lo que decía hace unos instantes, nuestra identidad está en Cristo y no cambia según nuestro contexto. Podemos pasar por pruebas, podemos vivir tribulación, pero seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo sellados por su Espíritu, siendo herederos, redimidos, perdonados, bendecidos. Todo esto nos es dado y no hay nada que nos los puede quitar. Absolutamente nada, nada creado puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra identidad. Y es la seguridad que tenía Pablo. Por eso puede escribir estas líneas tan preciosas. E inmediatamente, después de escribir este saludo, va a escribir un texto precioso de alabanza a Dios y recordando lo que Dios hizo por nosotros, del versículo 3 al versículo 14. Y ahí en ese texto empezamos tranquilamente a comprender por qué Pablo se siente tan bendecido, tan seguro y por qué nosotros también debiéramos sentirnos igual. Leamos juntos Efesios 1, versículo 3.
en adelante hasta el versículo 6. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y una vez más, aquí Pablo dice palabras poderosas, también muy sorprendentes, viniendo de alguien que está en la cárcel. Bendito sea Dios, dice que nos ha bendecido con toda bendición. No solo un poquito, nos ha bendecido con toda bendición. Y nosotros leemos esto y quizás nos podemos hacer la pregunta, Pablo está en la cárcel. Muéstrame de qué bendición está hablando. ¿Cómo que nos ha bendecido con toda bendición? Mira tu contexto, mira tu situación, mira lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Al leerlo parece que no se ha dado cuenta todavía que está en la cárcel. A veces podemos pensar eso. Y muchas veces nosotros somos así, tenemos ese tipo de reflexión, porque evaluamos el nivel de bendición según lo que vemos. Evaluamos el nivel de bendición según lo que ven nuestros ojos. Evaluamos carnalmente según lo material, según nuestro nivel de satisfacción personal, según lo que hay en tu cuenta de banco. Evaluamos el nivel y la cantidad de bendición según la cantidad de respuesta a tus oraciones, según tu voluntad. Pero Pablo mismo escribe en otra de sus cartas, en 2 Corintios 4:18, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fijémonos en lo que es eterno, no en lo que es pasajero. No importa qué tanta abundancia pasajera tenga, es pasajero. Busca abundancia y riqueza eterna. Hay bendiciones eternas para cada uno de nosotros y lo precioso de esas bendiciones es que son seguras. Son seguras porque son promesas de Dios para nosotros. En Él tenemos vida eterna, perdón de pecados, su presencia con nosotros en todo tiempo, su paz, su fuerza, su poder. Por eso Pablo también escribe en Filipenses 4:2-13, dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las situaciones, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué texto precioso! Todo lo puedo en Cristo. No importa el contexto, mi identidad está en Cristo. Si tengo mucho, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo. Si tengo poco, gloria a Dios. Es como más difícil decirlo cuando tengo poco. Vamos a hacerlo de nuevo. Si tengo mucho, gloria a Dios. Si tengo poco, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo riqueza, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Porque Él es mi riqueza. No se trata de qué es lo que tienes, se trata de a quién tienes en tu vida. De eso se trata. Nosotros tenemos a Cristo, aquel que nos permite superar cualquier prueba. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, sea lo que sea. Aquel que en nuestra fortaleza, nuestro socorro está con nosotros. Igual que Pablo, sabemos que hay mucho más para nosotros. Hay vida, hay gozo, hay alegría, riquezas espirituales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea cual sea la situación. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo con su vida, en la palabra, con su testimonio. Y muchas veces también en este texto vemos la frase, para la alabanza de su gloria, o para la gloria de Dios. Por ejemplo, nos adoptó como hijos para alabanza de su gloria, o de su gloriosa gracia en este caso. Para alabanza de su gloria. Y algunos se preguntan si en el fondo Dios hace las cosas para recibir alabanza. Dios quiere como alabarse a sí mismo. Pero el propósito en realidad de la acción de adoptarnos, de escogernos como pueblo, es revelar su carácter como Dios amante y deseoso de salvar. Cuando Él se revela a nosotros y podemos comprender y contemplar su naturaleza, su amor, su salvación, su gracia, la respuesta inevitable es alabarlo.
Por eso varias veces aparece la expresión para la alabanza de su gloria. Tienes un Dios que te llama, que viene por ti, que te ama, te perdona, te santifica, te salva, te restaura, te levanta, lo entrega todo por ti. Ese es el Dios que tú tienes. Seas quien sea, esto cambia todo tu existir. No importa de dónde vengas. Porque Él perdona al más pecador, limpia al más sucio, olvida para siempre tu pecado. ¿Cómo no amar a un Dios así? Estábamos muertos, Él nos dio vida. Estábamos extraviados, Él nos vino a buscar. Éramos enemigos, Él nos hizo amigos. Éramos esclavos, Él nos dio libertad y nos hizo su pueblo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que merece toda alabanza, toda gloria, toda honra por lo que hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y si tú lo crees, vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente al Señor, porque Él merece toda gloria, toda honra, todo el honor y el reconocimiento. Esas son las riquezas en Cristo Jesús. Eso es de lo que Pablo habla, riqueza y fuente de paz, que hacen que Pablo mismo desde prisión escriba con gozo. Hable palabras de bendición, hable palabras de agradecimiento a Dios, a sus hermanos, porque Pablo mismo estando en prisión es libre. Pablo es libre. Y sabe cada uno de nosotros, necesitamos llegar a ese conocimiento, esa comprensión de cómo Pablo conoce a Dios. Y a veces desde nuestras prisiones también. Porque todos en un cierto sentido también tenemos prisiones. Todos tenemos cosas que nos atormentan, que nos esclavizan. En algún momento todos enfrentamos situaciones difíciles, situaciones inesperadas que quisiéramos evitar. Sea en el área de la salud y tu presión es quizá un diagnóstico dado por un médico, sea en el área económica, una pérdida de empleo, pérdida de casa, o quizás estás en espera de un permiso de trabajo y tu prisión es ese momento de espera, de inseguridad, de no saber qué es lo que viene, de no saber lo que va a pasar. Tu prisión es justamente esa falta de dinero, una mala administración del dinero. Para otros son los papeles, respuestas negativas de inmigración, puertas cerradas, inseguridad de tu futuro. Para otros, la ansiedad, la depresión, la amargura. Algunos tienen luchas con adicciones, malos hábitos, drogas, alcohol, mal carácter. Otros tienen luchas en su relación. Y su matrimonio se ha transformado en una prisión y ya no es el lugar de reposo, de paz, de confianza como Dios lo había previsto, como Dios lo había preparado. Y ya no vive en un ambiente de amor, ya no busca comprender a su pareja o vivir momentos románticos juntos. Y se excusan en el hecho de que no tienen tiempo, la rutina, la responsabilidad de los hijos y tranquilamente dejan morir su relación y tranquilamente cada vez es más frío y se alejan del plan de Dios para sus vidas, para su matrimonio y se transforma tranquilamente en una prisión. Y por muy absurdo que esto sea, el enemigo logra hacerte pensar que quizás no era la voluntad de Dios que te cases con esa persona. Pero la voluntad de Dios es restaurar, unir, reparar, traer paz, traer amor, traer gozo. No permitas que el enemigo destruya lo que construiste con Dios bajo su bendición. No permitas que el enemigo te quite la bendición de tu hogar. Sea cual sea tu prisión, ese no es tu destino final y eso no te va a derrotar porque los que están en Cristo Jesús no tienen un mal final, tienen promesas eternas, palabras seguras, esperanza de un futuro mejor. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra también. Abundancia, bendición, victoria, libertad, salud, vida eterna. Ese es nuestro destino como hijos de Dios. Y así Pablo nos presenta la gracia de Dios, el amor de Dios, la elección de un pueblo, un futuro glorioso. Y sabe, la gracia de Dios no es tanto algo que Dios nos da solamente, pero es más aún, es la entrega de Dios mismo a nosotros. La gracia es Dios que viene junto a nosotros, nos abraza y obra por nuestro bien. Eso es la gracia. Gracia es que el juez justo, el juez del universo, invita a los criminales a comer a su mesa.
Gracias que Dios el Padre toma huérfanos y los hace sus hijos y hace un pueblo con ellos. Gracias que el Dios Santo hace de pecadores hombres y mujeres nuevos, nuevas criaturas, y olvida para siempre su pecado y les da un nuevo inicio con nuevas esperanzas y nuevas expectativas. Eso es la gracia del Señor. Pero hay más que eso. Pablo en sus escritos nos muestra también que la gracia es un estilo de vida. Más que ser salvos por gracia, decir que recibo gracia. Romanos 5:2 dice también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Gracia es algo donde nos tenemos que mantener. No se trata solo de entrar a esta vida de salvación, se trata de mantenernos en esa gracia y vivir una vida que refleja esa gracia. Así como hablamos de vivir en santidad, hablemos también de vivir en gracia. Porque gracia es también el ministerio que Dios nos encomienda. Gracia es tener una actitud de gracia hacia los demás. Predicar es una actitud de gracia. En Efesios 3:8 dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Predicar es mostrar esa gracia. Imitamos la gracia de Dios cuando predicamos, porque Él actúa a nuestro favor. Nosotros cuando predicamos actuamos a favor de alguien también. Gracias también tener palabras edificantes hacia los demás, palabras de bendición. Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena, por lo contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y gracias también ser generosos. 2 Corintios 8:1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y más adelante en el versículo 7 dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. La gracia es generosa. La gracia es generosa. Gracia es también una actitud. Y si Dios nos pide generosidad, nos pide amor al prójimo, nos pide entrega, lo hace dando el ejemplo. De las 12 veces que aparece la palabra gracia en esta carta a los Efesios, solo una vez se refiere a nosotros, hacia los demás. Las otras 11 veces es de Dios hacia nosotros. Dios hacia nosotros. No hay más generoso que el Señor. Pudiéramos entregar todo lo que tenemos, podríamos dar todo lo que podemos dar, pero jamás seríamos capaces de llegar al mismo nivel de generosidad que nuestro Dios. Nunca podremos entregar lo equivalente a lo que Él entregó por ti y por mí para que seamos su pueblo. Él entregó a su Hijo único. Jesús entregó su vida, derramó su sangre. El más generoso es Él. Y luego el apóstol continúa en Efesios 1, versículos 7 al 12, diciendo, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Qué precioso entender lo que Dios hizo por nosotros. Ahora Pablo habla de la revelación del plan de Dios. Somos las generaciones privilegiadas en conocer su plan de redención y ser parte de ese plan. Y algo importante que destaca aquí con la palabra misterio, nada de esto ocurrió por accidente. Todo estaba planificado. Esta palabra en el tiempo de Jesús llevaba la idea de algo preparado con anticipación, pero que sería revelado en un momento. Había un propósito, había un plan, hay una voluntad de Dios para nuestras vidas y Él nos dio a conocer su plan para hacernos partícipes de Él. Todo aquel que crea que su vida no es valiosa se equivoca. Dios tiene un plan del cual puede ser parte. Todo el que cree que está solo, que nadie lo ve, que nadie lo escucha, se equivoca porque Dios te ve ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás sentado, Él te ve.
Dios es el Dios del universo, de multitudes. Dios que escoge a un pueblo, pero también es tu Dios personal que te ve, te llama a su hijo, se revela a ti en la abundancia de su gracia. El mismo Dios que en el libro de Génesis salió al encuentro de Agar en el desierto cuando su hijo estaba a punto de morir. Esta mujer que había sido despreciada por Abraham y Sara porque Abraham tuvo un hijo con ella pensando que así se iba a cumplir el plan de Dios, su promesa de que tendría una gran descendencia. Entonces esta mujer no era parte de esa promesa, la dijeron, entonces la sacaron y fácilmente podemos imaginarnos cómo se sentía ella. Usada, traicionada, despreciada, sin valor, invisible, sin importancia, pero Dios vio su aflicción, Dios vio su dolor y Dios vino a su encuentro. Y ese mismo Dios que vio a Agar es el mismo que nos da su gracia hoy, el mismo Dios que nos ve hoy, que nos escucha hoy, que se nos revela hoy para que podamos conocerlo. Y al igual que con Agar, Jehová escucha tu clamor, Él ve tu aflicción, Él sale al encuentro de todo aquel que clama a Él, tal como dice el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, un Dios cercano, amoroso, que te guía, te cuida, te ama, no te dejará solo. Tú estás en las manos del Señor. Tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Confía en Él, Él actuará. Y ese mismo Dios que estuvo con Agar, que abrió sus ojos para que ella pueda ver su provisión en el desierto. Ese Dios quiere abrir tus ojos hoy también, para que tú veas su provisión en tu vida. Y Él lo hará, porque le pertenecemos. Él será nuestro Dios. Él será nuestro protector, aquel que provee, aquel que está con nosotros en todo tiempo. Y la Biblia, decíamos en uno de los versículos, que Él escogió, que Él predestinó. Y veamos bien estos versículos, estas partes de la palabra que hablan en plural, habla de su plan para la iglesia. Y a veces algunos se hacen la pregunta, ¿será que me escogió a mí? Y a veces algunos se preocupan y dicen, ¿será que Dios me escogió en esas decisiones que tomó? Porque dice, antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo está hablando en plural, está hablando de la iglesia. Y la verdadera preocupación no debiera más bien ser, ¿me habrá escogido Dios? No, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Has decidido seguirlo? ¿Has decidido ser parte de su iglesia, de su pueblo y ser parte de sus planes? Porque el Señor tiene ese plan para su pueblo, tiene un llamado para el pueblo. Tiene un llamado para ti, tienes planes para ti, un llamado para tu vida. Y eso es lo que nos enseña aquí esta palabra. Y Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Más que preguntarse si Dios escogió o cómo hizo, ¿creíste en la palabra del Señor? ¿Creíste en sus promesas? Al poner nuestra fe en Cristo, tenemos garantía de herencia y pertenencia. Y es fácil, son 2 etapas. Oír el mensaje, creer el mensaje. Muy fácil. Oír, creer. Diga conmigo, oír, creer. Es todo. Tienes que oír el mensaje y creer el mensaje. Y bienvenido al pueblo de Dios. Bienvenido a sus hijos. Bienvenido a las promesas. Bienvenido a la herencia. El evangelio es la verdad que Dios nos da. Y la insistencia que hace Pablo aquí a lo largo de este capítulo de estar en Cristo, aquí cobra cada vez más sentido. La consecuencia de la fe es ser sellado por el Espíritu Santo. El sello habla de una marca de propiedad legal. En el mundo antiguo los sellos se usaban de una forma similar a como la usamos hoy día. La mercancía, las mercaderías estaban selladas y al igual que las cartas que iban de un lugar a otro eran selladas antes de ser enviadas. Y esto garantizaba la validez del contenido. Un sello transmite la idea de que algo es auténtico, de que algo tiene dueño.
En el caso de los creyentes, el Espíritu Santo es nuestro sello. Él confirma que tenemos dueño. Tú y yo somos auténticos hijos de Dios, representantes del Rey, predicadores de su palabra, testimonios vivos del poder de Dios, testigos de su gracia en nuestras vidas. Eso es lo que somos. Y somos sellados por su Espíritu. Y al saber que pertenece a Cristo podemos estar seguros de nuestra salvación. Seguro de nuestra herencia, de nuestro futuro y de nuestro rol hoy mismo como iglesia en nuestro mundo. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Sea cual sea nuestro contexto, como los decíamos al principio, nosotros somos luz, portadores del mensaje capaz de salvar, de dar vida, porque conocemos la fuente de vida, Cristo Jesús. Cristo es la fuente de vida. Pablo usa esta imagen del cuerpo y de la cabeza para hablar de la iglesia y de nuestra relación con Cristo. Somos un cuerpo, como decía, cuya cabeza es Cristo. Y en todo Efesios esta idea de cuerpo y de quién es la cabeza es primordial para comprender nuestra identidad. Somos parte de un cuerpo, pero no somos la cabeza. A veces queremos ser la cabeza. A veces nos gustaría ser la cabeza y nosotros decidir a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que se... Pero Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y en el tiempo de Jesús la cabeza ni siquiera era tanto como el centro del intelecto, como lo entendemos hoy día. La cabeza era más bien considerada como fuente de vida. Somos un cuerpo cuya fuente de vida es Cristo. Cuando decimos que Dios levanta nuestras cabezas, hablamos de dar vida. Cuando nos sentimos desmayar, cuando sentimos que no podemos continuar, que se nos va la vida, que se nos van las fuerzas, Él levanta nuestra cabeza, Él permite que podamos seguir avanzando. Él permite que podamos gozar de su fortaleza en nuestra debilidad. Y eso es lo que Cristo es también para su iglesia. A lo largo de las edades, en medio de las tribulaciones, de la persecución, cuando nos menosprecian, cuando se burlan de nuestra fe, mientras el mundo nos quiere hacer desaparecer, Cristo es nuestra cabeza, aquel que venció la muerte, es nuestra fuente de vida y nos sostiene hoy y para siempre. Eso es Cristo para nosotros. Y si conocemos nuestra identidad, el enemigo ya no nos puede engañar. No nos puede manipular y hacernos desviar, porque sabemos quiénes somos. El enemigo te dice que eres culpable, el Señor te dice eres perdonado. El enemigo te dice que eres huérfano, el Señor te dice eres mi hijo. El enemigo te dice que no tienes futuro, el Señor ha preparado un futuro para ti. El enemigo te condena, pero Cristo ya te ha perdonado. El enemigo te llama derrotado, pero en Cristo eres más que vencedor. El enemigo te dice que estás solo, pero el Señor te dice nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El enemigo te dice que eres débil, pero el Señor te dice mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo soy tu fortaleza, tu escudo, tu protector, quien provee, quien te da vida, quien te consuela, te levanta, quien te guía. Ese es nuestro Dios en todo tiempo. Para ti, para mí, para su iglesia. Cristo lo es todo. Nuestro destino en un mundo incierto. Cristo es nuestra paz en nuestra intranquilidad. Y algunos necesitan encontrar la paz de Cristo. Algunos están en una temporada de intranquilidad, de preguntas sin respuesta, temporada de dudas, de ansiedad. Nuestra paz, la paz sobrenatural de Cristo viene también por el conocimiento que tenemos de sus promesas. El conocimiento que tenemos de que no estamos solos, de que no somos un pueblo sin esperanza, no somos un pueblo sin destino o sin herencia ni sin Dios. Somos un pueblo cuyo Dios se mueve todavía, sanando, restaurando, dando libertad al cautivo, levantando al caído, transformando los corazones, cambiando vidas, renovando nuestras fuerzas, guiando nuestros pasos. No somos un pueblo huérfano. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos como pueblo y como individuo. Diga conmigo, soy lo que la Biblia dice que soy. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Eso es lo que somos tú y yo, el pueblo de Dios. Y esa es nuestra paz. Nuestra paz en la tormenta, paz en la tribulación. También la paz
la encuentras en medio de tus hermanos. Porque ser un pueblo santo también es ser parte de un pueblo que ama como Dios ama. Un pueblo que cuida, que protege y que no te deja solo cuando estás en aflicción. Desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios es un pueblo llamado a bendecir, a preocuparse, a cuidar. La ley, los mandamientos eran para cuidar los unos de los otros. Eso eran. Por eso dice Romanos 13, versículo 8 al 10, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser el de amarse uno a otro. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometa adulterio, no maten, no roben, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la base de todo. Y qué poderosa palabra, qué poderoso es saber que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo que nos enseñó a amarnos, es el que gobierna su iglesia con amor, con gracia y con paz. Necesitamos conocer, encontrar y vivir y aplicar su paz en medio nuestro. Otros necesitan también encontrar el consuelo en Cristo Jesús, consuelo en la adversidad, en los momentos difíciles, cuando vienen recuerdos tristes, o quizá en tu situación actual encontrar consuelo en el Señor, consuelo en la casa. Dios es todo eso y mucho más para ti. Dios es tu presente y tu destino, y en Él hay esperanza porque su voluntad es perfecta. Y su voluntad es consolarnos y que también nosotros podamos consolar. Y eso es lo que dice Pablo en otra de sus cartas, en 2 Corintios 1, 3 a 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Ese es nuestro llamado también como pueblo. Que nuestra primera reacción hacia nuestro hermano en tiempo de tribulación sea consolar, estar cerca, ser de apoyo, acompañar, ayudar si somos capaces de hacerlo. Ser pueblo de Dios es estar pendientes de los demás. Y a veces esto puede ser difícil en un mundo tan contrario a esta idea, tan individualista. Pero Efesios es una carta que nos desafía en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe. Venir a Cristo, convertirse en sus seguidores, es renovar nuestra mente, es hacer una transición de la oscuridad a la luz, de la insensatez del mundo a la sabiduría del Señor, del egoísmo del mundo a la generosidad de Cristo. Efesios nos llama a pensar, a aprender, ser sabios y también a actuar según lo que hemos aprendido de Cristo. Y este primer capítulo precioso termina con una oración que hace Pablo por los creyentes, por aquellos que han comprendido su identidad en Cristo. Y esto también es mi oración para cada uno de nosotros. Y dice lo siguiente, Efesios 1, 17 al 23, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué preciosas palabras del apóstol Pablo en oración por los Efesios, y una oración para nosotros también. Porque eso somos nosotros también, su pueblo, su iglesia, su cuerpo, el pueblo cuyo Dios es el Señor, nuestro Salvador es Cristo Jesús.
aquel que está sentado a la diestra del Padre, que está por encima de todo poder, dominio, de todo gobierno, aquel que tiene toda autoridad, aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Pertenecemos a aquel que reina por los siglos de los siglos. Iglesia Nueva Vida, no tiene nada que temer porque hay promesas para ti, promesas para tu futuro. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y adopta desde ya tu identidad como hijo, como heredero, como escogido, como redimido, como perdonado, bendecido. Esa es nuestra identidad. Quiero invitarlos a que se ponga de pie con nosotros. Algunos aún necesitan hacer realidad estas verdades en sus vidas. Han escuchado el mensaje de salvación, lo que Dios hizo por ustedes, y necesitan decirle al Señor que han creído, que quieren ser sellados, ser hechos hijos, herederos, parte del pueblo de Dios y de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a tener un tiempo de oración pidiéndole al Señor que su Espíritu obre esa transformación en cada uno. Decirle que creemos en su Evangelio, que creemos en lo que hizo por nosotros. Y si alguno nunca lo ha hecho antes, lo podrá hacer ahora y recibir ese sello del Espíritu Santo en su vida. Sello que dice que pertenece al Señor, es parte del pueblo de Dios, tal como lo hemos visto en la palabra. Y otros necesitan quizás volver a Cristo, se han alejado y necesitan volver a Él. Otros necesitan poner ante Él alguna petición, angustia. Así que vamos a orar juntos y toda la iglesia vamos a orar, vamos a tomar un tiempo con el Señor. Y si usted está aquí, quizás ni siquiera sabe qué decir, no sabe cómo expresar sus palabras, no sabe qué decirle al Señor y quizás ni salen las palabras de su boca. Vamos a orar juntos. Y toda la iglesia lo va a repetir conmigo, acompañando a los que quizás están orando por primera vez. Repita después de mí: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones y las riquezas de tu gracia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada en la cruz para el perdón de mis pecados. Hoy escuché y creí el mensaje que me da salvación. Te entrego mi vida, mi corazón, mi futuro, mis temores. Decido seguirte, sabiendo que en ti lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Digamos un fuerte amén y démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él sigue transformando vida, cambiando corazones, renovando, restaurando, añadiendo, como dice su palabra, a los que han de ser salvos.